Estamos con el legislador provincial, candidato a diputado nacional, legislador nacional, señor Carlos Gutiérrez. Muchísimas gracias por venir. No sabía si presentarlo como legislador o como navegante, porque nos estábamos charlando ahí viendo tiempo pasado que gustaba mucho el rally nacional, ¿es así? Sí, hace muchos años. Bueno, antes que nada, agradecerte la invitación, Juan. Sí, hace muchos años ya de eso. Eran otras épocas, digamos, no en cuanto a la pasión, porque Córdoba y Argentina tienen una especial pasión por el rally, pero sí, bueno, de la manera menos profesionalizada que se hacía. ¿Qué auto conducía? No, nosotros corríamos en clase 1, era la clase menor, en los viejos 128, que todavía los veo en las categorías zonales o provinciales, en pista, parece mentira, pero... Y bueno, y la época de los 147, de la clase 2, digamos, ya con los Dunita, con todo eso, y bueno, y los monstruos, esos que para nosotros eran el Cabezón Soto, qué sé yo, corriendo con los R18, ¿no? Con 200 caballos. Nosotros decíamos, ¿qué será eso? Nosotros teníamos, en el mejor de los casos, 86 o 90 caballos. ¿Te tocó, vos eras piloto o navegante? Las dos cosas, y sí, me tocó hacer las dos cosas. O sea, primero armamos con un amigo un auto, como solía hacerse, y todavía en los pueblos queda algún resto de eso. La peña, los amigos, el que te ayudaba con un poco de nafta, el otro te compraba una goma, el otro te ayudaba con el asado para el fin de semana, el otro ponía la camioneta como auxilio, en fin, es decir, y armamos un auto de cero con fierros de Luis Cosma, de aquí de Córdoba, era todo un tema, tapa y leva de Cosma, era ya toda una garantía, y bueno, y empezamos y nos fue regularmente, o sea, bien, razonablemente bien para el nivel nuestro. Y después sí, copa ya y llegamos a ganar algunas fechas del zonal. Ajá. Recuerdo una especialmente en San Pacho, después ganamos hasta la última etapa de un Gran Premio de San Luis, íbamos punteando nosotros y bueno, cortamos un resorte de válvula, me acuerdo, y perdimos. Bueno, fue una de las grandes frustraciones, pero eran otras épocas. Cuando van en la ruta ahora con la comitiva y pasa algo en el vehículo, tiene algún desperfecto mecánico, ¿sos de decir, no, chicos, déjenme, vamos a ver qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que a los que nos gustan los fierros, uno ha desarrollado, digamos, una sensibilidad especial para sentir el auto. Cualquiera sea el vehículo en el que anda, a mí también me gustan las motos, también hago ciclismo, o sea, siempre me ha gustado, los fierros. Entonces uno desarrolla esa sensibilidad de darse cuenta si hay desde una goma baja en presión hasta si hay algún problema, una pérdida en el escape, o si hay algún problema en el motor o un inyector que está bien o mal, cuando vos te das cuenta que el chofer ni se da cuenta. Bueno, esas cosas sí, porque uno se ha ido metiendo, a pesar de no ser un mecánico como tal, uno algo entiende de las cosas. Y lo otro es que a mí en particular, y creo que en general por los amigos que frecuentamos esa época, u otros pilotos ya mucho más profesionalizados que nosotros, que éramos prácticamente amateur, sí queda un sentido de esta cosa de que vos sos piloto de carrera y andas como loco en la ciudad o en la ruta, no pasa. Eso no pasa. Al contrario, vos desarrollás un respeto por lo que por lo que es la conducción veloz, muy especial, porque bueno, sabes lo que son los límites, sabes lo que duele un palo, como decimos nosotros. Nosotros nos pegamos algunos bastante fuerte y bueno, y eso queda grabado en el cuerpo. Yo te lo puedo sintetizar porque muchos de mis amigos me dicen, che, ¿por qué no alquilamos un auto y hacemos aunque sea un rally? Y yo les digo siempre, como broma tal vez, pero les digo, mira, si yo me subiera a un auto de carrera ahora, capaz que a los 500 metros me bajo y le digo, vayan ustedes, ¿viste? Porque bueno, son momentos de la vida, cuando sos joven, vos tenés el límite que exige también, digamos, el manejo del límite que exige la conducción de competencia, es una línea muy finita, antes de la cual vos no ganas y después de la cual te pegás, o sea, terminás no sirviendo tampoco al equipo o al objetivo que
que te trazas. Bueno, hablando de equipo y objetivo, fue una buena elección en las PASO, esta boleta corta que ha implementado Schiaretti, que han acompañado a ustedes. ¿Esperan que ahora, en esta ya elección definitiva, sea un resultado, lo voy a preguntar de otra forma, sacar el mismo resultado o que ronde más o menos en los mismos números? ¿Es un buen resultado? ¿Esperan más que eso? ¿Cómo lo ven? Es un buen resultado, porque tal cual vos lo expresás, el guarismo obtenido en las PASO fue muy bueno, fue realmente muy bueno. Y bueno, y repetir ese número no sería malo, sobre todo en el contexto de la polarización tan marcada y creciente, ¿no? ¿La gente sigue creyendo en Macri? Yo creo que la gente, sinceramente, está muy desorientada, está en un estado anímico de no creer prácticamente en nadie. O sea, ni en Macri ni en Fernández. Yo creo que no hay entusiasmo, yo lo voy a poner en esos términos. Yo no veo que esta sea una elección, ninguna elección en los últimos tiempos genera demasiados entusiasmos como por allí las que se protagonizaron inmediatamente de la recuperación de la democracia. ¿El cordobés le tiene miedo a Fernández por lo que ha pasado con Cristina? A mí me parece que el cordobés en general responde a ese dicho del campo: el que se quema con leche ve una vaca y llora. Es decir, me parece que el cordobés quiere a lo mejor creer en Fernández. Fernández ha sido un hombre que ha venido a Córdoba, ha pedido disculpas a los cordobeses por las macanas que se mandaron en el gobierno atacando a Córdoba innecesariamente, porque la 125, yo era por entonces ministro de Agricultura, del entonces también gobernador Schiaretti, y fue un ataque al campo innecesario, se podría haber negociado de otra manera, fue la confusión de estas categorías ideologizadas de una sociedad rural, de un hombre de campo que ya no es el sujeto del siglo XIX, de la famosa oligarquía, o sea, sino que es hoy el sujeto más capitalista en términos de definición rigurosa, que existe en Argentina, porque es el que reinvierte siempre acá, el que no se lleva la plata afuera, es un capitalista en serio. Lo vamos a tener el 24 de octubre, se supone una de las marchas dentro de esta gira nacional que está haciendo el presidente, una de las más grandes se va a dar. Primero el Obelisco, se supone, estamos haciendo futurismo, y otra en Córdoba. ¿Eso suma votos para Macri, suma confianza para Macri, refuerza el voto que ya obtuvo y no va a agregar nada? La verdad que a mí me cuesta ponerme en analista sobre todo de los demás, digamos, ¿no es cierto? Eso tendrá que saber. Eso no depende de ustedes, digamos. Cómo le vaya a Macri no depende en absoluto de la boleta. Ni cómo le vaya a Fernández tampoco. O sea, el gobernador incluso lo ha dicho con mucha claridad. Si yo me definiera, eso no le aportaría, no modificaría un voto de los cordobeses, porque los cordobeses saben perfectamente qué están votando en cada una de las categorías electorales. Se trate de la Intendencia de Córdoba, se trate de cualquier intendencia o municipio del interior, se trate de la elección para gobernador o se trate de la elección presidencial. Y la elección presidencial, usted va a tener su boleta, supongo que se va a votar. ¿Qué va a hacer con la de presidente, con ese tramo? Bueno, nosotros hemos declarado la presidencia de ese tramo. Yo, hasta por una razón de buen gusto, digamos, o de mal gusto en todo caso, como usted, no puedo expresar yo qué voy a hacer. Yo voy a tomar, como cualquier otro cordobés, la opción que considere necesario. Lo que sí nosotros remarcamos es que más allá, vos me preguntás en qué estado uno advierte caminando la calle, el interior de la provincia, las grandes ciudades, en qué estado. Bueno, yo te digo, en un estado me parece de estar apagado, sin demasiada expectativa, sin tener demasiadas esperanzas, gane quien gane. Eso es lo que me parece. En ese contexto me parece que nosotros, la boleta de Juan Schiaretti, los diputados de Juan Schiaretti, me parece que tenemos una chance de crecer, porque también me parece que los cordobeses en ese estado pueden tomarse esos 30 segundos para merituar en este contexto la necesidad de diputados que no ahora como promesa, que siempre que han pertenecido a una fuerza política que hoy encabeza Juan Schiaretti como gobernador. Y que han cumplido con esta consigna de defender a Córdoba. Si el gobernador dice hay que votar a alguien, ¿usted cree que la gente lo va a seguir? No. Si lo dice Gutiérrez, ¿tampoco? No, absolutamente no. ¿Qué sugerencia le daría al que lo está viendo en el caso de presidente? Sí, Macri yo lo votaría por esto, a Fernández yo lo votaría por aquello otro. Yo lo que creo
¿O no lo votaría Juan, por alguna no, de las yo lo cosas? que creo que más que yo decir por qué o qué, no, la situación económica, la situación social, la situación de hartazgo y de caída libre en un montón de variables, eso está más que claro que no es buena. Los resultados de la política del presidente no son buenos, eso nadie lo discute. También a la par está por verse cuál es la otra propuesta para sacar al país adelante. Y a mí, digamos, me parece que lo que está faltando acá es algo que hablábamos contigo fuera de cámara, que vos me decías, sí, bueno, pero, y me lo decías con razón, cada 4 años pareciera que la dirigencia se acuerda de generar ese famoso pacto social o acuerdo para sacar al país de las sucesivas crisis y no lo hace. Claro, pero yo estoy absolutamente seguro que el camino que incluso había comenzado a caminar José Manuel de la Sota con esa prédica de decir, che, en Córdoba nosotros lo hicimos, da resultados, hay que sentarse, no se puede gobernar para una sola fuerza política, no se le puede dar respuesta a quienes te votan y no a quienes Bueno, pero no ahora te tiene votan. todo un peronismo unido del otro lado. Y bueno, pero esa es una parte. Es una parte. Argentina, por importante que sea y el guarismo sea importante de resultados, sigue siendo una parte. Y la otra parte, es decir, va a seguir alimentando las emociones y contraemociones de una grieta que no soluciona las cosas. De lo que estamos hablando, nuestra prédica, esta que comento que llevaba adelante el doctor de la Sota, es algo distinto, es un acuerdo como lo tuvieron otros países en dificultades, España con Moncloa, bueno, ya el pacto de la concertación en Chile, aquí nomás, allende la frontera. Me parece que esa es la solución, esa es la piedra de toque, la base sin la cual Argentina no va a salir, Juan, adelante. Nadie per se, o sea, por sí solo. Lo está impulsando ahora el candidato Fernández. Bueno, en buena hora que lo haga. Yo la verdad que digo. O sea que su voto se acercaría un poquito más a Fernández. Yo digo, que es lo que está haciendo gane Macri. quien gane como presidente, sí. Me parece que lo importante va a ser que construya lo más rápidamente posible ese pacto, porque solo nadie va a poder superar las dificultades. Bueno, usted va a conseguir una banca, eso no cabe duda, se va a sentar en y yo he leído que dice, yo me quiero sentar ahí para discutir los temas importantes. Así es. Bueno, este es uno de los temas fundamentales, no importantes, este es fundamental. Bueno. De allí se van a desprender qué vamos a hacer con la deuda, qué vamos a hacer con la deuda, qué vamos a hacer con el sistema impositivo, qué vamos a hacer con la deuda se refiere por un tiempo a la renegociación de la deuda, pero la deuda ahí está, hay que pagarla, el default no es un camino ya posible, bueno, todos los candidatos lo han, a diferencia del pasado, lo han ratificado en ese sentido. Me parece que es un gesto de madurez. Argentina no puede defaultear su deuda. Retenciones al agro. ¿Va a impulsar algún proyecto el agro, digamos, si hay una vuelta a las andadas respecto de impuestos como el de las retenciones, yo me voy a oponer, porque nos hemos opuesto siempre, pero no yo, Carlos Gutiérrez. No yo, Carlos Gutiérrez, cuando fui ministro de Agricultura. Ningún porcentaje, digamos. O sea, lo mínimo, habrá que ver qué porcentaje. O cambiarlo por algo. Bueno, cambiado o morigerado de alguna manera, o en función del agregado de valor o no, las retenciones móviles o no móviles, qué pasa con las economías regionales. Lo que quiero decir es que la retención como tal es un mal impuesto. Yo en ese sentido, nosotros como fuerza siempre hemos apostado a ir en pos de impuestos como es el de las ganancias, que son imposiciones mucho más ¿Córdoba justas. es un buen ejemplo en eso? Sí, claro que es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo a tal punto que somos la única provincia que ha hecho los deberes emanados del pacto fiscal que firmaron todas las provincias, o casi todas las provincias, los únicos que estamos y que ya tenemos fecha para haber aunado, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos, que dicho sea de paso es un mal impuesto, y nosotros lo hemos ido bajando con el impuesto al IVA y hacer un solo buzón de pago, por llamarlo de alguna manera. De eso somos nosotros los que hemos modernizado y hemos mejorado la posibilidad, el acceso al pago de impuestos, que ya que se trata de una imposición que no es simpática para nadie, hacérsela difícil encima al ciudadano es una torpeza enorme que el Estado no se puede permitir. Bueno, nosotros hemos avanzado en todas esas cosas. Le voy a cerrar con esta. Se está viviendo, Córdoba tiene algunos brotes verdes, como se decía hace un par de años atrás. La maquinaria agrícola con Acron,
que está exportando a todo el mundo y ha comenzado a exportar de manera ya constante a Estados Unidos. El boom de la carne. De repente Argentina se ha convertido en exportador de carne, algo que no ocurría, y Córdoba también tiene ahí una presencia fundamental, con frigoríficos que crecen y crecen constantemente. La industria manicera. La industria manicera, bueno, el software también es otro brote verde que tiene Córdoba. Hay, desde Unión, Hacemos por Córdoba, desde Gutiérrez, algunos proyectos que ya están pensando que van a llevar a la Cámara para esas unidades productivas. Bueno, lo que... Más allá del discurso, es las intenciones. No, pero nosotros siempre hemos tenido en ese sentido una actitud coherente. La defensa, por ejemplo, de una economía regional. Llevar la economía la única economía regional, el lugar donde se plantan, la cantidad de hectáreas que se plantan de maní y la cantidad de toneladas que rinde esa implantación, es Córdoba. El resto es un 3 o un 4%. Por lo tanto, no haber declarado en su momento a tal producción como economía regional era una torpeza, y nosotros lo planteamos y fuimos con la industria. Otro gran problema que tenemos, grandes productores de maíz, uno de los principales productores de maíz del país, y tenemos una industria etanolera en base a maíz, como Tucumán la tiene en base a la caña, y tenemos inversiones millonarias en dólares en ese sector. Ese es otro de los brotes, si vos los querés llamar así. Bien, sí, y tenemos una política errática, de errancia de parte del gobierno nacional, que castiga ese sector y nos pone prácticamente al borde de la quiebra, y con él miles de puestos de trabajo. Esas son las cosas que nosotros... tenemos una Córdoba que produce y le va muy bien en todo ese aspecto en ciertos del agro. aspectos, porque tampoco somos una isla nosotros, ni deja de afectarnos. Le quiero llevar esto. Y la industria automotriz, que todavía se la sigue trabajando, se la sigue ayudando constantemente, y una industria que va en decadencia. No conviene por ahí prestar más atención al agro y dejar un poquito de lado la producción automotriz que se hace en Córdoba. No creo que una industria de la potencia del perfil que tiene la industria automotriz cordobesa, que no es una industria, a mi criterio, condenada a quedar expuesta a lo que es la corriente inversora en este sentido en otros países en términos de competitividad. La industria de cajas de velocidad, de autopartes, de producto terminado con vista al mercado brasilero, cosas por el estilo, necesita otra cosa, necesita poder competir con una chapa, por ejemplo, que le cueste lo mismo que le cuesta al empresario brasilero, o sea, un 30% menos. Entonces, aquí, que hay mucho discurso, nadie dice por qué en el gobierno anterior, tampoco en nadie le puso el cascabel al gato aquí a los monopolios u oligopolios que determinan que esa chapa, o por ejemplo los caños, ustedes se acuerdan del problema que tuvimos con los gasoductos troncales, respecto del precio que los chinos nos hacían de los caños, y lo que una conocidísima monopolio argentino lo hacía, 30% más. Estamos hablando de los gasoductos. Gutiérrez, esas son las cosas que hay muchísimas gracias por venir, gracias por su tiempo. Y bueno, nosotros nos vemos la semana que viene. Y bueno, tienen un panorama, tienen un candidato, tienen propuestas. Vamos a ver cómo se termina definiendo esto el próximo 27 de octubre. Que tengan una muy buena semana.